tantas historias atrás de los circos. Por ejemplo, recuerdo un caso, alrededor de 1920 a 1921 aproximadamente, un tal Charles Morandi, este señor Charles Morandi, se presentaba en distintas caravanas de circo, se unía a ellas, no como si fuera parte de la compañía, sino como que hacía un trato con ellos, en el que les decía, bueno, yo te doy cierto porcentaje y tú me dejas hacer mi show, ¿no? Yo soy ventríloco. Los ventrílocos sabemos que es maravilloso que puedan hablar, como lo dice la acepción, poder hablar con el estómago y sin mover dos labios. Eso es maravilloso. Sin embargo, este señor Charles Morandi, bueno, pues así lo hacía, tenía varios muñecos con los que se presentaba y hacía chistes y demás, pero tenía uno en especial, un muñeco que se llamaba, o él le llamaba Edgar. Este muñequito de ventríloco tenía las proporciones y los tamaños ideales, geniales, maravillosos, de un ser humano, de un niño de entre 7 y 9 años de edad, entre 7 y 9 años de edad. Este muñequito con el que se presentaba era con el que tenía más éxito. La gente aplaudía, la gente se emocionaba, la gente pedía a gritos que ya sacara al muñequito Edgar, porque el muñequito Edgar era el que más les llamaba la atención. Cuando dicen que se acercaban a este muñequito Edgar, la verdad es que tenía ojos de vidrio, una especie de pues caucho, porque en ese entonces no existía el plástico. El plástico tiene muy poco tiempo de existencia, pero una especie de diríamos actualmente silicona, pero tampoco era silicona. El chiste es que tenía una apariencia suave y que, bueno, a la hora de moverlo era como muy, muy suelto el muñequito. Entonces él se presentaba con su muñequito, después se desunía de esa compañía, se iba a otra, a veces se presentaba solo. Y la cuestión es que este muñequito Edgar tenía una fama inusitada, increíble. La última vez que se supo de él, que se presentó, fue en Texas, en San Antonio, Texas, en el sur de los Estados Unidos, y la verdad es que tenía un éxito arrollador, increíble. La gente quería acercarse a verlo, sin embargo él cuidaba sumamente a su muñequito, lo cuidaba, lo protegía, que no lo tocaran, que no se le acercaran demasiado para verlo, que se le acercaran, que lo vieran, pero digamos a X distancia. Bueno, pues él de pronto, como decíamos, como se unía a una y a otra caravana de circos, de pronto les dijo a estos últimos cirqueros con los que se unió en ese momento que iba a ser su última presentación, que tenía unas últimas cinco tardes de presentación y que él se iba. Bueno, dijeron, está bien, tendremos algunas pérdidas, lo sentimos, pero pues está bien su decisión porque él trabaja, digamos, por su cuenta. Y en verdad era así. La cuestión es que ya una de estas últimas noches, de hecho, la última noche que se presentó con este muñequito llamado Edgar, como siempre haciendo chistes, haciendo gracias, la gente riéndose, divirtiéndose de lo lindo, y de pronto este señor Charles acabó el show y se retiró a su, pues no tenían camerinos, ¿no? A su carpa. Ahí en su carpa pues ya no se supo de él durante esa noche. A la mañana siguiente que llamaron a toda la compañía para ir a desayunar, en general desayunaban juntos, comían juntos, etcétera. Lo llamaban y pues él no respondía. Entonces abrieron la carpa y lo que encontraron fue sumamente más que inquietante, más allá de lo inquietante. Encontraron a este señor Charles envuelto en un charco de sangre y al muñequito a un lado. El muñequito tenía si acaso unas gotas de sangre en la ropa y ya. Hemos de decir que antes a este muñequito, a este Edgar, a este muñeco de ventríloco, lo cuidaba mucho, le cambiaba el vestuario, siempre traía un vestuario muy bonito, muy atractivo para la gente. Tenía en ese momento, cuando lo encontraron, algunas gotitas de sangre en el muñequito, y este señor Charles estaba completamente yerto, completamente inerte, completamente muerto. Entonces, pues se llamó a la policía. Estamos hablando de entre 1921 y 1922, os recuerdo porque fue pues hace más de 100 años, para vosotros era mucho, para mí es relativamente poco, demasiado poco, para mí es como si fuera hace una década, pero bueno, esa es otra cosa. La cuestión es que encontraron a este señor así, entonces cuando la policía llegó a investigar, a hacer sus indagaciones y demás, vieron el cuerpo, le tomaron signos, pues ya no tenía signos vitales, lamentablemente, y vieron que el muñequito, el muñeco de ventríloco, tenía las gotas de sangre. Lo tomaron también para analizarlo, vieron pues que tenía los ojos de cristal y demás, pero ya al analizarlo más rigurosamente, vieron que tenía una como capa de... En ese entonces no existía todavía el plástico, ni la silicona, ni nada de esas cosas, pero tenía una especie de máscara, digamos, el muñeco, por decirlo, de una máscara suave,
y a la hora de quitársela vieron que no se trataba de un muñeco, sino que se trataba, es difícil decirlo, de un cadáver. Este había sido un niño que había tenido vida, que había tenido un nombre, quizás sí se había llamado Edgar, no se sabe, pero la cuestión es que había sido un ser humano real y había sido pues retocado, vestido y demás. Haciendo más indagaciones, la policía descubrió que este señor Charles había tenido un hijo y lo había perdido de tuberculosis. A causa de esto el niño había fallecido y él de alguna manera no se había resignado a perder a su hijo. ¿Y qué hizo? Trató de como embalsamarlo, no se sabe si con expertos, si él mismo lo hizo, no se sabe cómo, pero lo llevó a sus shows y lo llevaba como una atracción. Decimos que tenía distintos muñequitos, pero este era el más especial. Los demás sí eran de madera, con alambres, etcétera, etcétera, pero este muñequito en particular pues no era un muñequito, se trataba de un niño real. La verdad es que conmocionó al mundo del espectáculo de aquel entonces, conmocionó a la gente, se le dio santo sepulcro, tanto a él como al que se deduce que era su padre, a Charles, al señor Charles, pero sin embargo, pues ya no pudo ser condenado por pues, ultraje de cadáveres, ¿no? Por esta manera perversa de llevar a un cadáver y presentarlo como si fuera un muñeco de ventrílocuo. Realmente era espeluznante, llamó muchísimo la atención. Si a ti te gustan los payasos o no te gustan, coméntanoslo. Si a ti te gustan o crees o no en esta historia, coméntanoslo, qué pudo haber sucedido, si fue su hijo o fue algún otro niño que él de alguna manera encontró, por qué este señor, porque nunca se resolvió este misterio, porque este señor apareció de pronto muerto. Dicen que el muñeco este de ventrílocuo tenía una mirada, a pesar de que sus ojos no eran reales, eran como de cristal o algo por el estilo, tenía una mirada, un semblante algo triste, algo adusto. Y no se sabe realmente quién mató a este señor, si pudo haber sido la madre del niño, si pudo haber sido quién. Porque si el niño pues ya no estaba, digamos, vivo, pues me parece muy extraño. A no ser que, como dicen cuando es la venganza, ¿no? Una venganza de alguien que fue usado después de su muerte para hacer shows y hacer dinero, pues también sería muy posible. Es una historia de verdad escalofriante, espeluznante. Hasta a mí me da terror el pensar solo en esto. Y os cuento que cuando me enteré en ese momento, porque yo ya existía, me dio mucho pavor. Y siendo sinceros, realmente payasos, ventrílocuos, circos de ese tipo, realmente nunca me han agradado, nunca me han gustado. ¿Tú qué opinas? ¿Sería realmente su hijo? Bueno, pues seguimos en Vampireta Paranormal y en La Vuelta al Mundo en un clic. Danos like, por favor, suscríbete, que nada te cuesta, nada te cuesta. Es totalmente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo, 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 muchísimo. Si te suscribes y si nos comentas. Y gracias por estar con nosotros. Seguimos y nos vemos hasta la próxima. Por lo pronto os deseo que tengáis, como siempre, dulces, muy dulces pesadillas.